Bueno, aquí estamos otra vez en el 2025, nuevo año. Nos ha costado un poquito encontrar el día porque, pero bueno, ya estamos aquí. El último día estuvimos hablando de la presidencia de Frondizi y acabamos con los 6 últimos meses de Guido y nos quedamos en las elecciones del 62, ¿no? Sí. Lo que estábamos escuchando es el burrito cordobés y tiene relación con quién ganó esas elecciones del 62, que luego explicaremos la relación, ¿vale? Y las ganó y el protagonista de hoy, que será Don Arturo Ilia, el doctor, el médico del pueblo. Arturo Ilia, que tengo que decir que estos días me he estado informando y hasta ahora es mi presidente favorito, sin duda. Se nos ha vuelto radical. Sí, no, me he vuelto fan de Lilia, total, bueno, o sea... ver, este hombre 10 en puntos. realidad tiene mucha relación con Alejandra, porque nosotros, la Susi y yo, estábamos de médicos internos en el hospital de Carlos Paz, en el Gumersindo Sayago, que se llamaba. Y allí los médicos que estaban en este hospital eran radicales y eran fanáticos de... Bueno, habían sido amigos de Ilia, o eran amigos de Ilia, ¿no? Y Susi estaba embarazada de Alejandra. Claro, yo ya aquí ya entro en el... Ya entra en la escena película, ya estoy... intrauterina. Ya soy un personaje más del Sí. episodio. No, incluso la... Vale, el año 60... no. Sí, no, claro. no, todavía... Vale, Ilia gobierna del 62 al 66. Sí, más o menos. Y yo nací en 65. noviembre del 65, o sea que durante el gobierno de Ilia yo fui engendrada y nací. O sea que, bueno, por algo también siento preferencia. Y lo del burrito cordobés lo hacemos con toda la simpatía del alma, no para agregarnos a los periodistas y dibujantes que hacían, ya llegaremos, crearon la imagen. Papi, ya llegaremos, porque son dos cosas, lo de Córdoba, sí. por un lado, que tiene relación con Lila, que ahora veréis cuál es la relación, y luego lo del burrito cordobés, que iba pasito a pasito, ¿no? Poquito a poco, pero bueno, ya diremos el porqué, ¿vale? Bueno, empieza papá a hablarnos de Ilia, que... A ver, Arturo Ilia gana unas elecciones, tormentosa indudablemente, porque Frondizi está preso en la isla Martín García y Perón está exiliado en Puerta del Hierro en Madrid, que son dos proscriptos para estas elecciones. Y bueno, y esto siempre ha cargado Ilia con esa mancha de que llegó a ser presidente sin que Frondizi pudiera haber competido y que Perón estaba exiliado. No obstante, la verdad es que Ilia, un médico rural, un médico de pueblo. Yo creo que tenemos que explicar un poquito la historia de Ilia, ¿no? Antes de nada, 5 minutos. Sí, a ver. Pero antes de ganar estas elecciones, yo creo que vale la pena explicar que había sido médico de un... Bueno, era el médico de los trabajadores del ferrocarril que tenían la sede en... ¿Cómo se llamaba? Cruz del Eje. Cruz del Eje. Bueno, pero a ver, la historia de Arturo Ilia, que nació en 1900, empieza en la época de la reforma universitaria, que fue todo un movimiento universitario en el que él participó y que ha tenido una gran repercusión, no solo en Argentina, sino en toda Latinoamérica. Las actuaciones de estos estudiantes universitarios que se movilizaron en Córdoba sobre todo y también en Buenos Aires. Arturo Ilia estaba en Buenos Aires y actuó en la reforma universitaria de la Universidad de Buenos Aires.
se recibe de médico y Le dan una beca para Sí. trabajar en el Instituto Pasteur en París, Sí. porque él era científico, investigador, y a la vez era Irigoyen, Sí. que le ofrece la vacante esta de médico en este pueblo de Córdoba, ¿no? Y de ahí, sí, de Irigoyen ahí, lo llama a este joven y él pasa, y le propone ir de médico digamos, del Hospital Ferroviario de Cruz del Eje. Y Ilia aceptó en el momento. sí, Dejó de lado sus pretensiones de hacer investigación y de trabajar en los laboratorios de París y se fue a Cruz del Eje. bueno. Porque, Y yo diría que lo del burrito cordobés, papi, es porque él desde el momento que se va a Cruz del Eje, prácticamente hasta que se muere, exceptuando los 3 años de la presidencia, los pasa en Córdoba. sí, O sea, por él eso desde el no es año cordobés, pero 28, pasa la sí, mayor parte de su vida en Córdoba. exacto, desde el Porque año luego vuelve, cuando deja de ser presidente, vuelve otra vez a ocupar, a ser su médico plaza de médico pueblo. del pueblo y O sea renunció que, a su, digamos, sueldo de presidente. bueno, pues Eh, de ahí lo de cordobés, ¿vale? Que no bueno, era cordobés, porque era de sí, Buenos pero Aires. se casó con Pero, una cordobesa. exacto, y vivió A ver, yo como... me siento muy identificado con Ilia porque también mi anhelo era ser médico de pueblo y fui médico de pueblo en La Mancha. ¿Verdad? O sea que conseguí Cierto. ser médico de pueblo en un momento determinado, Ah, yo no pero, sabía que pero no tenías- por ahí, porque yo quería ser médico de pueblo y que muchos de mis descubro, ¿eh? compañeros digamos, de la universidad que fueron médicos han sido médicos, uno médico de pueblo de Rufino, otro bueno, ahora no me voy a acordar. Bueno, ahora no nos vamos al Bueno, tema. no nos Que vayamos. lo tengo que Bueno, encaminar de porque todas si no- maneras, sí, volviendo A Ilia. a Ilia. Ilia va a Cruz del Eje, llega allí con su maleta. El tren no llegó a la ciudad de Cruz del Eje, sino que Tuvo que se, llegar caminando. se había estropeado el tren y tuvo que ir caminando y entró allí en aquella ciudad, bueno, era un pueblo. Pero era un pueblo grande, importante, porque ahí se hacían las reparaciones de las maquinarias ferroviarias y era un nudo digamos, ferroviario importantísimo para todo lo que era el movimiento, digamos, económico y social del norte de Argentina, o sea, de Tucumán, de Salta, Jujuy, donde están los grandes ingenios azucareros y todo lo demás. Y por lo tanto, Irigoyen sabía que aquello era muy importante y por eso lo mandó a él allí. Y ahí se afincó y estuvo, digamos, toda su vida. La gente lo quería mucho. Él luego fue gobernador de Córdoba, tuvo cargos... Sí. En Córdoba fue un personaje importante, querido durante muchos Sí, años. a ver, Córdoba ha dado, bueno, no es Córdoba, pero él y Sabatini son dos médicos que han llegado Presidentes. a puestos importantes. Sabatini como gobernador, él también fue elegido gobernador, Arturo Ilia, pero no pudo asumir por el golpe. Por lo de... Sí, Frondizi. porque... cancelaron exacto. las elecciones. Va. Bueno, entonces lo importante es que... Bueno, un poco para sí. ponerlo en antecedente. Tampoco me extendería No, claro. tanto en su vida. Ahora quizás hablamos de su mandato. Que lo caracteriza por sí. tres... Exacto. Por tres pilares, puntos fuertes, que son la educación, la sanidad y el petróleo. Exacto. Son los tres, los tres Que objetivos que él abarca. Bueno, porque los había... Él era un hombre tan honesto que él decía, si yo he dicho en la campaña que voy a deshacer los contratos petroleros ilegales, lo voy a deshacer. Y tardó 15 días y si yo voy a mejorar, porque él quería, como Sarmiento, quería alfabetizar el país y creó, digamos, escuelas para mayores, para que todos los argentinos supieran leer y escribir. Solo con decir que el 25% del presupuesto lo dedicó a la educación. Sí. Y yo ahora me explico, porque coincidió en ese momento que vosotros estabais en la universidad. Sí.
Y ahora me explico por qué tanta gente de vuestra edad tiene carreras universitarias, pudo tener acceso a la educación, que yo me acuerdo cuando vinimos aquí a España, el nivel de alfabetismo era muy bajo y allí era impresionante, allí no había analfabetos, todo el mundo no solamente había ido a la escuela, sino que un porcentaje de gente muy alto había ido a la universidad. Entonces Sí, supongo que esta inversión que hizo él tan importante luego quedó ya para mucho tiempo. sí. Bueno, total, que en la educación, el corto tiempo, porque ¿qué estuvo gobernando papá? Imagínate cómo no iba a abogar él por la educación universitaria, secundaria y primaria, cuando él había sido un activo gremialista Gremialista. universitario. O sea que él se había Sabía empapado lo y se que... había impregnado de toda la reforma universitaria que ha tenido un papel preponderante, incluso en la política argentina, ¿no? Bueno, tengo que decir que por esto es mi favorito, ¿eh? Sobre todo. O sea, eso fue uno de los puntos, que invirtió presupuesto y mucha energía, porque se reunía cada semana con los decanos de la universidad para ver qué problemas habían, cómo mejorar la situación de los estudiantes. Entonces, era en cuanto a la educación. Explica lo del petróleo, porque a los 15 días Sí. de... Bueno, de él había prometido de que iba a regularizar la situación en que se habían hecho los contratos petroleros en la época de Frondizi, porque Frondizi se ve que había hecho contratos con empresas norteamericanas, pero que rayaban muy el fraude. fraudulentas. Bueno, Mucha corrupción. sí, o sea que no es que fueran pequeñas mentirijillas, sino que aquello era bastante Sí, serio. incluso Y Frondizi estuvo a punto de ser condenado, ¿no? Por sí, esas por esa, irregularidades. exacto. Pues que Entonces el hecho lo es que tapó. él afrontó digamos, el anular estos contratos petroleros con toda la presión De Rockefeller, Estados de Estados Unidos. Unidos, bueno, de todo el poder económico, incluso de Argentina, porque claro, aquello estaba muy vinculado. Pero él lo había prometido y lo cumplió. Lo cumplió y esto le trajo, digamos, muchos dolores de cabeza, a pesar de que, claro, cuando empezaron a ver de que realmente los contratos eran fraudulentos, que eran ilegales, que infringían casi todos los puntos del Código Penal, entonces No dijeron, tuvieron más bueno, remedio no tuvieron más que que... aceptar y entonces sí que en aquella época estaba Kennedy de presidente en Estados Unidos y Kennedy dijo, bueno, pero oye, nos vais a indemnizar por lo que nos va a significar todo esto y él dijo, sí, bueno, lo que corresponda se les va a pagar y así se hizo. La cuestión es que esto entró más o menos en un cierto equilibrio, con gran molestia por parte de, digamos, del empresariado argentino y del capitalismo en general. Eh, pero, Pero sin claro, embargo la economía la hizo... O sea, incluso consiguió bajar la deuda externa y económicamente hubo un auge. Fue porque sí, tenía relaciones con Arabia Saudí, con la sí. China, Él consiguió fue el buenos primer tratados. presidente latinoamericano que inició, digamos, intercambio comercial con Con China. China. Y bueno, ahí se inicia una relación que ha perdurado hasta ahora, ¿no? Y Sí. luego, eh, a ver, lo otro importante que Lo dice de la salud. Alejandra, lo Lo de de la la salud. salud. Claro, era médico. Sí. Hay que tener en cuenta que, aparte de haber sido gremialista universitario, luego senador y diputado, él, digamos, era un médico de alma. Y entonces él decide incidir en la salud, pero sobre todo En los medicamentos, claro, ¿no? los Se precios va... desmesurados que se cobraban con los medicamentos. La industria farmacéutica era Claro. una especie de Bueno, como jauría está haciendo ahora. desenfrenada, sí,
desenfrenada que que cobraban lo que querían y entonces... Pero no solo eso, sino que además exigió que el contenido del medicamento, que en el prospecto se pusiera exactamente, porque se ve que no coincidía lo que ponían los prospectos, se ve que reformó el Vademecum, ¿no? O sea, dio 6 meses de tiempo a los farmacéuticos para que ajustaran, para que dijeran exactamente la composición al miligramo o al nanogramo de lo que tenía cada medicamento y para que bajaran los precios. Sí, fíjate que... Y entonces le puso toda la empresa farmacéutica local y extranjera en contra. Brutal, de millones que estos mueven. médicos que estaban en el hospitalito Gumersindo Sayago, en Carlos Paz, el doctor Ibáñez sobre todo era uno de los más, que era obstetra, él nos explicaba esta cuestión de que realmente los medicamentos no tenían lo que decían. Es decir, el prospecto decía una cosa, pero eran más placebo que medicamentos realmente. No o sea, coincidía sobre todo la concentración. Las vitaminas y una cantidad de cosas no tenían los principios farmacéuticos que declaraban. Entonces él hizo una ley, pidiendo que en 6 meses regularizaran toda la situación y empezaron a hacer la investigación de una cantidad enorme de muestras y ahí es donde descubren de que algunos medicamentos ni siquiera tenían ningún principio activo, sino que era vender humo. Y bueno, y además lo cobraban como que era una barbaridad. Ahora, la industria farmacéutica en Argentina ha sido muy poderosa, y esto significó para Ilia un grave problema y muchos historiadores dicen que ha sido la causa del golpe de Estado. Aunque el golpe de Estado estaba... Sí, esto y lo del petróleo. Sí. A ver, de todas maneras, este gobierno de Ilia, yo creo que ha sido un gobierno sensato, democrático, un gobierno valiente, porque todavía no podían votar las mujeres. O sea, cuando votaron, no. No lo había... Espérate, sí ya fue votaron. Evita Perón la razón, que... Claro, tienes razón. No, yo lo que he oído es que había sido un gobierno... por primera vez había sido un gobierno sin censura, la prensa tenía total libertad de no hubo estado de sitio ni... Sí, o sea, fue un gobierno democrático, el primer gobierno democrático en muchos años que tuvo la Argentina. Y precisamente por este motivo que la prensa podía decir lo que quisiera, supongo que mucha gente que estaba en contra de Ilia le pagó a la prensa para que difamaran y le criticaran. Y una de las críticas que tuvo Ilia, que por cierto parecía mucho mayor de lo que era, porque su gobierno tenía 63, 64 años, pero parecía un anciano, ¿no? Por los vídeos que yo he visto. Pues le criticaban de que era un viejito, que iba muy lento, que era muy... Y por eso lo del burrito cordobés, pero nosotros la hemos puesto no con el sentido... Hemos puesto la canción... No, al contrario, para decir que él era lento, pero seguro, o sea... Todo lo que hizo, lo hizo... Además, era una persona muy poco... propagandística, o sea que él era muy discreto, todo lo que hacía no pretendía darse bombo a todo lo que conseguían, pero bueno. Sí, en ese sentido yo creo que ha sido uno de los políticos digamos más queridos en el país y lo que pasa que tanto la prensa como la oligarquía financiera y farmacéutica y energética de Argentina se pusieron en contra. Pero también el sindicalismo, con Bandor a la cabeza... Los peronistas más radicales también se pusieron en contra. Había una facción dentro de la CGT que capitaneaba Bandor,
que hablaban de un peronismo sin Perón. Y entonces, en cierto modo, esta facción estaba también en contra de Ilia y también contribuyó a no solo al desprestigio, sino a la oposición. Por lo tanto, la oposición era militar, Sí. era de las industrias farmacéuticas y empresariado en general, eran las petroleras, pero también estaba un Pero sector yo del creo sindicalismo. que incluso había un sector del peronismo que yo creo que le tenía un poco de celos, porque Perón, cuando hubo las elecciones en las que ganó Ilia, dio la orden de que votaran en blanco, porque el peronismo estaba proscrito todavía. Y muchos peronistas parece ser que votaron a Ilia, que no, muchos votaron en blanco, pero muchos que lo conocían votaron a Ilia. Y yo creo que es que igual tenían un poco de... ¿no? Porque Bueno, siempre había a ganado el ver, peronismo. sí, Bueno, de manera incluso, sí, mascarada, porque, no, porque estuvo proscrito, pero después de Perón, todas las elecciones sí, fue la primera en la que no ganó el sí, peronismo porque los votos en blanco que había dicho Perón que había que hacer para... se lo dieron a Ilia. Bueno, sacó más votos, sacó un 25%, Sí. ¿no? De los Hay votos. que tener en cuenta que el sistema electoral, cuando fue elegido él, era, digamos, los electores elegían a los, digamos, representantes electores, o sea, no sé, cerca de 200 electores había en todo el país. Y esos electores eran los que elegían al presidente. Mm, Por lo tanto, el partido de Ilia, la Unión Cívica Radical del Pueblo, que era la facción en la que él había militado siempre, eh, eh, logra el 25% de electores. mm, Los otros electores, en realidad, son, Aramburu iba con un partido también que saca 7%, creo, de electores, y los intransigentes, o sea, la mm. otra Unión Cívica Radical, había otro porcentaje. El hecho es que cuando se reúnen los electores le dan la presidencia a Ilia porque era el que había tenido más votos. Muchas veces se le ha criticado que cómo con el 25% llegó donde llegó, pero hay que tener en cuenta que Kirchner también con el 23% llegó donde llegó. Sí. Bueno, Y Milei, fue el que sacó más votos claro, también. y Milei no alcanzaba al 30% los suyos y llegó también Mm. gracias a los votos prestados, digamos, de otras formaciones. Y en el caso de Arturo Illia, es que era el único político potable que podía llegar a pacificar un poco el país y poder salir adelante. Bueno, total. O sea que él gana, es elegido por mayoría, con un buen margen, porque Mm. muchos se inclinan y lo apoyan a él y él sale de presidente. Bueno, gobierna durante 3 años, hasta el 66, y otro golpe de Estado, entonces. Exacto. Entonces, él, hay que tener en cuenta, en primer lugar, que ha sido un hombre honesto. Mm. Un hombre honesto, sincero y que estaba empeñado en cumplir con lo que él había prometido. O sea, él lo tenía muy claro a esta cuestión. Mm. Por otro lado, sí que hay que valorar, digamos, en su gestión, que de alguna manera Argentina, eh, en su esencia o en sus poderes fácticos, no creía en la democracia, porque lo que estuvo ejerciendo él así a rajatabla fue la democracia, Ilia. Y aquello que fuera para bien del pueblo, o sea, Mm. las medidas que tomó y que a él le costaron, digamos, no es que Sí. se hubiera equivocado, ¿no? No, no. Simplemente porque estuvo haciendo cosas muy positivas. Pero este golpe de Estado, que ya se organiza con más potencia, porque
Claro, Onganía... Es Onganía, ¿no? El que Sí, lo organiza. Sí. Onganía... Que Onganía inicialmente era de los azules y se pasó a los rojos, ¿no? sí, Es muy divertido sí, esto de los azules y los terminó rojos. siendo Morado. rojo, no que Pasó morado. primero azul, luego morado y Sí, acabó siendo rojo. rojo. Bueno, que, Sí, que esa va a ser la historia que nos toca en el próximo capítulo. Bueno. Pero lo importante es que vuelta la burra al trigo, golpe de Estado. Otra vez. De ahí el título de esta lo sacan serie. Golpe a golpe. mal, porque lo sacan a los empujones y digamos con una prensa argentina desalmada, comprada, seguramente, desalmada con un tal Grondona que Dios me libre. Bueno, no lo quiero comparar con algún otro que hay por ahí cerca, porque no nos vamos a adelantar. ¿Te acuerdas de ese momento? Claro, sí. ¿Te acuerdas? Sí, ya sí. tienes No, sí, conciencia. claro, si nosotros estábamos... Conciencia política, además. De médico. Bueno, a ver, yo más conciencia política he tenido en la etapa que viene. Pero me refiero a que las anteriores todo te sonaba. No, sí. No, ahora sí. ya es el... A ver, si cuando a mí los médicos estos me explicaban si los medicamentos, que esto, que... y yo decía, pero ¿qué líos se están metiendo esto? No entendía nada, nada. Ahora entiendo digamos, la preocupación que tenían estos médicos de Punilla, que eran muy progresistas, muy avanzados. No me acuerdo los nombres de los otros, sí que me acuerdo bien de Ibáñez, porque creo que los otros, los Conde, por ejemplo, que son de Carlos Paz, me parece que eran más derechosos, pero en cambio Ibáñez y toda su colla eran incluso algunos del Partido Comunista, bueno, en fin, eran de izquierda, en una palabra. Bueno, papá, entonces dejamos para la semana que viene... Sí. ¿Qué pasa después del nuevo golpe? Sí. Supongo que hay nuevas elecciones, ¿o no? A ver, después... No tengo que estudiar, aún no lo sé. No, ¿qué haremos la semana que viene? La semana que viene hablaremos de la Revolución Argentina. Vale. Que es la que sucedió al gobierno de Ilia, constitucional. Será el próximo capítulo. Y es un capítulo también apasionante porque realmente peor no lo pudieron hacer, esto de golpe a golpe, porque realmente se fueron perfeccionando, pero cada vez lo iban haciendo peor, ¿no? Porque la Libertadora, bueno, rompiendo todo lo que fuera el peronismo, luego, bueno, esta otra revolución que va a venir ahora, que es la de Onganía, digamos, es más complicada todavía y es, yo creo... Bueno, este ha sido un capítulo dulce. Digamos que fue un periodo de bienestar, democracia y... Venga, ya tocaba uno, ¿eh? Yo tengo buen recuerdo y sé que... Bueno. Y me siento muy identificado con Ilia como médico de pueblo frustrado que he sido yo y que al final me dediqué a... Ha sido director, o sea, médico de pueblo no podía ser, pero ha sido director. Bueno, chicos, os dejamos porque ya son casi 30 minutos y 29. Hemos pasado. Venga, hasta el próximo capítulo, hasta la próxima semana. Golpe a golpe. Verso a verso. Verso a verso.